la mesa de comunicaciones tenemos vamos a presentar 5 trabajos. Y bueno, la verdad es que revelan la realidad que ha expuesto Abelardo al principio de la jornada en relación a las adaptaciones en tiempos de pandemia que hemos tenido que realizar en los centros. Y la verdad es que son cinco ejemplos que ilustran esta realidad. Sí que quiero destacar y valorar también al resto de trabajos que se han presentado y que por una cuestión de tiempo no pueden ser presentados en esta mesa, pero valorar a todos la gente que se ha postulado como comunicante y con muchos trabajos que han sido de gran valor. Entonces, bueno, pues también destacar esto desde la asociación. Y nada, simplemente también el revelar que es encomiable el espíritu, ¿no?, de la red, el nivel de producción científica y que revela, bueno, la posición de los profesionales por seguir realizando prácticas basadas en la evidencia y el seguir investigando y el seguir realizándolas pese a la realidad que hemos vivido con la pandemia y que, bueno, y que las compañeras y compañeros nos van a ilustrar. Así que no me lío más, paso a presentar el primer trabajo, que se llama Evaluación de necesidades provocadas por la COVID-19 en personas con trastorno mental grave. Es un trabajo realizado por varios autores, que los cito. Son Daniel Navarro Bayón, María Ángeles Romero y Miguel Simón y Francisco Ballesteros, que es quien presenta, que es director del CRL Fuencarral y de LEAS de Tetuán y Fuencarral. Buenos días. Antes de nada, bueno, quería agradecer a la organización que, bueno, nos haya cedido este espacio para poder presentar la investigación de necesidades post-COVID en usuarios de centros de rehabilitación psicosocial. También quiero, por supuesto, agradecer a todos los centros de Grupo 5, a todos los profesionales y a todas las personas atendidas y sus familiares que han podido o que han querido colaborar. Como se ha venido diciendo en la mesa anterior, la pandemia del COVID ha puesto en peligro los modelos de intervención como los teníamos entendidos, donde realizamos habitualmente las atenciones, que es en los entornos comunitarios, en los entornos domiciliarios, en los entornos familiares, debido a la pandemia esos entornos todos se terminaron cerrando, entonces modificó mucho nuestra forma de intervenir. Aunque las áreas de intervención sí que no cambiaron, sí que es verdad que se vieron afectadas, ¿no?, las áreas de intervención familiar, domiciliario, etcétera. Y la metodología de trabajo, como se ha venido reflexionando en la primera mesa, también tuvo que cambiar mucho, pasando de una atención presencial al teletrabajo, adaptación de programas, de modelos, etcétera. La COVID vino a generar más necesidades sobre problemas que ya existían en la sociedad, ¿vale?, a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de atenciones, etcétera. Por ejemplo, para las personas con trastorno mental grave se vio agravada las necesidades de cuidado tanto físico como psíquico. Los familiares, de repente se vio aumentado el número de horas de cuidado con la sobrecarga que eso conlleva, por supuesto, y que venía a sumarse a posiblemente un agotamiento previo. Dentro de la sociedad en general también hubo, pues, dificultades, por ejemplo, en el tema del empleo, que ya era por sí una variable que generaba mucho estrés y mucha ansiedad y que se vio también agravado por culpa de ERTEs y despidos y demás, ¿vale? Todas estas son algunas de las razones y algunos de los motivos que justifican la necesidad de hacer este estudio. Los objetivos que nos planteamos a la hora de hacer el estudio fue identificar las necesidades sociosanitarias de las personas con trastorno mental grave, identificar en qué grado están cubiertas, identificar el tipo de intervención y servicios que eran más necesarios, conocer la opinión sobre el formato de trabajo, conocer la carga de cuidadores principales sobrevenida por la situación y ofrecer una guía de planificación de los recursos para cubrir necesidades. La idea surgió durante los meses de confinamiento total. En mayo se terminó de hacer el diseño, la logística y la selección de los instrumentos. En junio se hicieron las instrucciones, se dio un pequeño taller formativo a los centros y profesionales y se seleccionaron a los usuarios. En julio y agosto se hizo la recogida de datos y también el análisis de los mismos para finalmente en septiembre hacer el informe y las propuestas o recomendaciones. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Pues se utilizaron instrumentos para recoger los datos del perfil de las personas atendidas.
la escala de evaluación de problemas y necesidades, o la NCA, la escala adaptada de restricción de estilos de vida, el ERBI, para familiares y allegados, datos de opinión de usuarios, datos de impacto de empleo e identificación de servicios necesarios. Para la muestra total estuvo compuesta por un total de 669 personas atendidas. Entramos en contacto con 190 cuidadores informales, de los cuales terminaron participando 144. Y algunos otros datos, pues bueno, se tuvo en cuenta los dos tipos de centros principales, ambulatorios y residenciales, siendo que los ambulatorios aportaron más gente a la muestra. También se tuvo en cuenta las diferentes comunidades autónomas, donde el Grupo 5 tiene recursos de rehabilitación, siendo que Madrid pues, aportó más porcentaje a la muestra. Y bueno, algunos datos más, pues la distribución de hombres-mujeres, pues fueron más hombres los que participaron. El diseño fue un diseño transversal, con una sola muestra y una estrategia descriptiva, comparativa y predictiva. Para los análisis de datos hizo pues, análisis de datos descriptivos y de frecuencias, análisis de datos comparativo, de asociación y de predicción de las variables que resultaban de interés dentro del estudio. Algunos de los resultados, voy a comentar algunos de los resultados que encontramos tanto en el NCA, que tiene 3 subescalas, en la opinión y en la satisfacción de las personas. Con respecto al cuestionario NCA, en su subescala de síntomas y comportamientos, encontramos que las dificultades o las áreas donde hubo mayor necesidad fueron en la lentitud y en la baja actividad, y en los síntomas neuróticos y en la ansiedad. No solo que en estos casos hubiera mayores necesidades, sino que lo que encontramos es que estas necesidades no estaban cubiertas. Con las metodologías que teníamos, con los recursos, no se podían cubrir en ese momento. También queremos rescatar el área del suicidio, que si bien no fue la más frecuente, sí que entendemos que es muy importante que un 10% de las personas encuestadas tenían necesidades en este área, pensamientos, ideas, etcétera. Y también nos llamó mucho la atención que un 20% de estas no tenía medios para cubrirlos, o no había metodologías para cubrir, con las consecuencias tan graves que esto puede acarrear. Con respecto a las destrezas y habilidades, encontramos muchas necesidades en estructuración de sueño, uso de ocio y capacidad cognitiva, especialmente la atención. Y al igual que ocurría antes, no solo que hubiera muchas necesidades, sino que era muy difícil cubrirlas o no estaban cubiertas. Esto puede generar que si no se hacen intervenciones o no hay metodologías para abordar esto, pues al final lo que es enquistar, generar más problema y bueno, pues hacer un daño a veces difícilmente reversible. Con respecto a los soportes sociales, si bien es verdad que no se encontró mucha necesidad, sí que encontramos que las personas que tenían necesidad no eran capaces de cubrirlos, no se podía cubrir con lo que teníamos, ¿no? Un poco aludiendo a comentarios sobre las redes comunitarias, cosas que hemos venido comentando en la anterior mesa. Con respecto a la opinión, sí que vimos que los índices de satisfacción con la intervención fueron muy elevados. De hecho, un 94% o algo así se sitúa entre excelente y satisfactorio. Pero sí que haciendo un análisis del cuestionario encontramos que había índices elevados, que había más índices de insatisfacción cuando se preguntaba por la atención a las familias. No se había llegado del todo a atender a las familias como a las personas usuarias. A los que recibieron asistencia telemática o teleasistencia, también se les preguntó su nivel de satisfacción y prácticamente todos estaban satisfechos o valoraban como satisfactoria o excelente. Con respecto a las familias, en general las familias no tienen una percepción de carga añadida en estos meses y en todos los ítems de la escala se sitúan entre nada y casi nada o poco en un 50% de ellos. Sí que es verdad que... Sí que es verdad que haciendo un análisis del cuestionario encontramos dos datos que nos pareció relevante. Un 20% de las familias a las que preguntamos sí que detectaba entre bastante y muchísimo problemas en las diferentes áreas vitales. Y cuando tenían que hacer una valoración de la carga global, sí que un 36% de ellos entendían que tenían entre bastante y muchísimo problema. Es decir, el cuestionario a lo mejor en sus diferentes ítems no identificaba bien, pero sí que parece que estaba generándose un malestar difuso, ¿vale?, que se ha visto agravado o que se ha ido agravando a lo largo del confinamiento. Estos dos aspectos son importantes a la hora de introducirlos en la intervención con los familiares, por supuesto. Otros resultados que encontramos entre los diversos, pues que hubo un incremento del consumo de psicofármacos en un 21% de media y un 24% entre las personas que vivían en residencias. El 11% de las personas preguntadas no recibió asistencia por parte del Servicio de Salud Mental. De los que recibieron asistencia, el 50% solo recibió asistencia farmacológica. Menos del 50% ha recibido programas de intervención de rehabilitación y capacitación durante el confinamiento.
El 70% de la muestra ha tenido contacto al menos 2 veces en semana con los servicios de rehabilitación, que se comentaba anteriormente, ¿no? Que sí que había habido un incremento. El 22% de los encuestados ha estado solo durante la pandemia, ha vivido solo y no ha tenido acceso a esos servicios o esas redes. Y el 5% se ha visto afectado por su trabajo, ya sea por despidos, ERTES, etcétera. Algunas de las recomendaciones que se derivan de los resultados que tenemos en el estudio es que hay que desarrollar un mecanismo para el manejo de sintomatología grave e incapacitante, identificar a personas con riesgo de suicidio y hacer un plan de seguridad, desarrollar y adaptar programas para la estructura de la rutina, también se ha comentado algo en la mesa anterior, en el centro de día. Necesidad de validar la asistencia virtual. Tenemos como un primer paso y es que la gente pues más o menos ha estado satisfecha, pero hay que ver si es verdad que es eficaz, es eficiente, se mantienen los objetivos, los resultados. Programas de refuerzo de las redes naturales, de apoyo social y recuperación de espacios comunitarios, que también se comentaba en la mesa anterior. Revincular con el sistema sanitario, acceso y manejo a las nuevas tecnologías, qué decir, estrategias específicas de recuperación de trabajo y fortalecer la atención familiar. Simplemente para acabar, podéis encontrar todo el estudio completo en Google, metiendo simplemente el título del mismo y también, recientemente en la revista de la EN han publicado un artículo con los resultados más relevantes que también lo tenéis a disposición para conocer el estudio completo. Muchas gracias.